En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos estudiando todo lo referente a la palabra del Señor. Estamos en la parte donde el Señor Jesús contó una parábola sobre el sembrador que salió a sembrar la semilla, refiriéndose que la semilla es la palabra del Evangelio. El sembrador aquí en esta parábola representa a Jesucristo, que es el que vino para predicar las buenas nuevas de salvación a los discípulos que él había escogido. Y luego envió a estos discípulos a predicar el Evangelio. Y así sucesivamente, la iglesia de todos los tiempos, en toda generación, ha recibido el mismo mandato, la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura. Y este mandato es el que nosotros estamos obedeciendo. Y estamos explicando esta parábola del sembrador para que entendamos la gran importancia que tiene la palabra del Señor como un instrumento de salvación para todo aquel que escucha con atención la palabra del Evangelio y tiene una respuesta de fe, una respuesta positiva al mensaje del Evangelio. Porque sabemos nosotros que el que cree en este mensaje del Evangelio tiene vida eterna y el que no cree estará condenado. Ayer hablábamos sobre la respuesta de aquella palabra que cayó en un terreno no preparado, endurecido, que vino el diablo y como la palabra no había penetrado, estaba en la superficie, entonces toma esa palabra y el hombre la olvida rápidamente. Luego el Señor cuenta la parábola de la semilla que cayó en pedregales. Versículo 5. Y parte de la semilla que fue sembrada cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Eso es lo que sucede en aquellas personas que tienen un pensamiento o lealtad dividido. Es decir, se dan cuenta que la palabra de Dios es importante, que Dios tiene un mensaje para el ser humano, pero también tienen intereses muy profundos y está muy comprometido con la vida presente, muy comprometido con las actividades propias de la vida. No que el hombre no debe de estar comprometido con las actividades propias de la vida misma, pero sí que el hombre debe de establecer prioridades. Y la palabra de Dios en esta persona no es prioritaria.
recibe con gozo, con alegría la palabra, pero como el corazón de él no está preparado, hay mucha piedra allí. No hay, la palabra de Dios no entró muy profundamente en su corazón porque su corazón está endurecido, su corazón no está preparado para recibir la palabra del Señor. Entonces la palabra del Señor no profundiza sus raíces en el corazón de esta persona y crece, pero salido el sol se quema porque no tiene profundidad. Así que Jesús enfatiza sobre la necesidad de un compromiso profundo en la persona que escucha su palabra, en la persona que pertenece a su discipulado. Hay muchos otros intereses. Es un corazón muy dividido. Es un corazón muy superficial porque no tiene compromiso verdadero con el Señor. Y entonces la palabra no da fruto. Crece, sí. Echa raíces, sí, muy superficialmente porque hay demasiada piedra y la raíz no encuentra humedad porque no hay profundidad de tierra y luego se seca y perece. Salido el sol, dice el Señor, se quemó porque no tenía raíces, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron esta palabra. Hay personas que reciben la palabra del Señor, pero como en el terreno anterior, también estas personas no saben discernir lo que es la palabra de Dios, lo que es el Evangelio, lo que es la vida eterna, y permiten en su vida otros intereses. Están muy comprometidos tal vez en lograr sus propias metas y objetivos que se han trazado en la vida. No que el Señor no quiere que el hombre no tenga objetivos y propósitos legítimos. El asunto es que estas personas con entusiasmo abrazan el Evangelio, con entusiasmo reciben la palabra de Dios, ven que la palabra de Dios tiene cierta belleza y están fascinados o maravillados de la sabiduría de la palabra de Dios, pero también tienen maleza, tienen espinos, tienen mucha maleza alrededor de la palabra de Dios. Yo entiendo y todos nosotros entendemos que un campesino, un labrador, antes de sembrar la tierra, la limpia. Si hay piedras, entonces quita las piedras del terreno. Si hay espinos, si hay mala hierba, entonces quita la mala hierba, los espinos y toda maleza, para que quede el terreno completamente preparado y ahí se pueda sembrar la palabra o la semilla, y la semilla puede germinar y la planta puede crecer y llevar fruto. Pero si no se quitan los espinos, si no se quita la mala hierba y la maleza, entonces la palabra de Dios no encontrará un ambiente adecuado para crecer en el corazón de los hombres. Y escuchan los hombres esta palabra
y van a la iglesia estas personas, pero no perseveran en la fe. Al poco tiempo, pueden ser días, pueden ser meses, ellos ya no encuentran atractivo en la palabra de Dios y la palabra de Dios no haya cabida en su mente, en su voluntad, en su corazón, porque para esta persona hay muchas otras cosas más importantes. La palabra de Dios para estas personas no es importante, no es una prioridad. Así que poco a poco se van alejando de la palabra y se van alejando de las cosas que pertenecen a la vida eterna. Y por último, estas personas desaparecen. Ya no van al templo, ya no tienen comunión con otros hermanos, con la iglesia de Cristo, ya no leen la palabra, ya no tienen interés en las cosas de la vida eterna, en las cosas que permanecen para siempre. Y entonces la palabra de Dios no prospera en estas personas. La palabra de Dios es ahogada por otros intereses, por otras actividades, por otros objetivos, por otras metas que esta persona tiene y que las antepone a la palabra de Dios y a su salvación. Entonces naufraga, fracasa en su fe. Pero parte cayó en buena tierra, nos cuenta el Señor en su parábola. Y esta semilla que cayó en buena tierra, en una tierra preparada, en un corazón dispuesto para recibir el mensaje del Evangelio de Dios. Esta palabra entonces da fruto en el corazón de esta persona. Da al 100%, o da al 70%, o da al 30%. Entonces, y da fruto para vida eterna. Esta persona persevera en la fe. Está siempre con nosotros. Vemos el cambio de vida. Vemos ciertamente que esta persona ama al Señor de todo corazón. Esta persona ama la palabra de Dios, la lee, la estudia, la medita, la profundiza, la comprende y la incorpora a su propia vida. Y vemos entonces el cambio que esa persona tiene. Esta es la semilla, o sea, esta es la palabra de Dios que cayó en un corazón preparado y da mucho fruto para la gloria de Dios, porque Dios nos ha llamado para que seamos fructuosos, para que llevemos fruto y fruto en abundancia para la gloria del Señor. Así que por esa razón, en la Biblia se habla que la palabra de Dios es una semilla que tiene en sí la vida, un potencial de vida grandioso, porque nosotros sabemos que todas las semillas de todos los árboles que se siembran en la tierra tienen un potencial grandísimo. El Señor enseña que cuando la semilla cae en la tierra, entonces esta semilla muere, pero surge una nueva vida de ella y el árbol crece y a su debido tiempo da fruto y mucho fruto. Un árbol puede dar fruto, mucho fruto, más fruto y fruto que permanece, fruto que no se cae del árbol.
Entonces la vida es dinámica, la vida se trata de multiplicación, eso es en sí la vida misma. La naturaleza de la vida es la multiplicación, el llevar fruto, el ser fructífero, más y más y más. Entonces, si la palabra de Dios contiene un potencial enorme, que se ve ese potencial, lo podemos ver en la vida de aquellos que aman ciertamente al Señor, que han recibido su palabra y que la siguen recibiendo y que siguen nutriendo su ser interior con esta palabra de la cual Cristo dijo que era espíritu y vida. Y estas personas dan mucho fruto y se evidencia que han recibido de parte de Cristo una vida abundante. Yo he venido, dijo el Señor, para que tengan vida y para que esta vida sea abundante, porque ciertamente esto es el Evangelio, recibir la vida de Dios, que es una vida muy, pero muy abundante, para la gloria del Señor. También la palabra del Señor nos enseña que nosotros renacemos por la misma palabra. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23 al 25, Pedro es el que está escribiendo esta epístola y él dice que somos renacidos, no de simiente corruptible. Está haciendo un contraste. Un ser humano puede nacer de una semilla buena e incorruptible o puede nacer de una semilla mala o corruptible. Pedro habla de un segundo nacimiento y se le llama renacimiento. Cristo también habló de esto mismo. Le dijo a Nicodemo que toda persona para ser salva debe de nacer otra vez. De ese nuevo nacimiento está hablando el apóstol Pedro. Y él dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, una referencia al nacimiento natural, biológico, que los seres humanos tenemos cuando venimos a este mundo, sino que somos renacidos de una simiente incorruptible. Se refiere a la vida que Dios da en Cristo nuestro Señor. Y que el instrumento para nacer otra vez es la palabra de Dios, sino de incorruptible por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es permaneciente, tiene vida para siempre. Es la palabra que el hombre recibe, la cree, y esa palabra incorruptible, esa palabra poderosa que tiene vida en sí, es la que hace que nosotros podamos nacer otra vez de nuevo para ver y entrar en el reino de Dios. Entonces Pedro habla también de esta palabra como una semilla de vida. Dice que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y toda carne es como la hierba. Y hace un contraste y una comparación de que de la vida efímera natural y de la vida eterna, que es la vida espiritual, de la cual mañana vamos a hablar. Dios le bendiga, pues, hermano, y lo espero mañana
para que sigamos escudriñando las Escrituras respecto a la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios le bendiga y Dios le guarde. En un mundo a la deriva, cuando la busca, recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.